Gracias y voy a dar pase y dar la bienvenida al licenciado Gary Artica Hernández. Para mí es un placer saludarlo esta noche. Él es licenciado en Administración de Empresas, conferencista, especialista en Gestión del Talento Humano y Bienestar y trainer certificado en Neurooratoria. Esta noche tocará el tema de habilidades de liderazgo en tiempo de crisis, un tema muy importante porque actualmente necesitamos más líderes en la sociedad que motiven a las personas y saquen adelante muchos proyectos que más que ahora lo necesitamos. Buenas noches, licenciado, le doy la palabra. Hola, hola, ¿qué tal? Ya se observa la presentación, sin embargo no logramos escucharlo con claridad. A ver, un ratito. A ver, voy a subir el volumen entonces. ¿Ahora me escuchan? Hola. Sí, mejor. Buenas Ahora noches. sí. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días y buenas tardes seguramente porque esta transmisión se está viendo a través de Facebook. También he visto que se está transmitiendo vía Facebook. Gracias, en realidad, gracias en primer lugar por la invitación. Qué bonito es poder hoy conectarme con mis amigos, mis hermanos, mis compañeros, mis colegas también de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Como muchos de ustedes ya me conocen y saben, pues yo he tenido la oportunidad también de ser parte de esas aulas universitarias y como todo administrador en mi época era la FAE, ¿no? De la FAE, pues, y ahora de la FCA, es un orgullo siempre poder compartir la experiencia que vamos ganando a lo largo de los años y del tiempo en esta bonita, ¿no? Y apasionante profesión, en esta bonita y apasionante carrera, en esta bonita y apasionante ciencia, ¿no? Que es la administración. Así que estoy muy contento, muchas gracias por la invitación una vez más. Y hoy vamos a hablar, como tú dijiste, Zuli, de un tema bastante interesante, que es habilidades de liderazgo en tiempo de crisis, ¿sí? Habilidades de liderazgo en tiempo de crisis. Hemos escuchado las ponencias de mis antecesores, ¿sí? Del licenciado y de la licenciada Irma, a quien tengo el gusto de conocer también y poder haber compartido también escenarios y información y también entrenamientos. Y estoy seguro que han aportado con ustedes información valiosa acerca del mundo de las finanzas, el mundo del emprendimiento. Y en esa línea, continuando, vamos a compartir hoy acerca de este tema que lo hemos escuchado, ¿sí? Ustedes saben que en la historia de la administración, por ejemplo, el gran Porter, ¿no? Michael Porter, habló por primera vez este tema de liderazgo, ¿no? Él acuñó la palabra estrategia, por ejemplo. Y ahora, hasta estos tiempos, hablamos de liderazgo. Y también escuchamos ahora, más que nunca, esta palabra que se llama crisis, ¿sí? Y justamente vamos a entender eso. Y como estamos en una crisis, pues hay algo importante que también tenemos que desarrollar y aprender a desarrollar, que es nuestra salud mental, nuestra salud psicológica. Yo estudié la carrera de psicología, ¿no? Es mi segunda carrera, es mi segunda formación profesional, la cual también me apasiona mucho y he podido comprender y entender el comportamiento y la conducta del ser humano en diferentes ámbitos y sobre todo el ámbito que más me ha gustado y el cual he tenido la experiencia más grata es el ámbito profesional en base al talento, es decir, la gestión del talento, la gestión de las personas. He trabajado en instituciones públicas y privadas y ahora ya como emprendedor y he podido conocer mucho al talento, a las personas, a los seres humanos y específicamente la conducta de las personas. Entonces, ¿qué habilidades yo necesito en estos tiempos de pandemia de COVID-19 para poder desarrollar mi liderazgo, para poder desarrollarme como persona, como ser humano, como estudiante de la FCA y como futuro profesional que va a ingresar al campo laboral, a este campo laboral que ya ha cambiado totalmente, este campo laboral que ya actualmente ya no es el mismo de hace un año, a este campo ya no es presencial ni físico, ahora es totalmente virtual y digital,
a este campo laboral que ya prácticamente ha generado un cambio y una disrupción total, 180 grados, 360 grados, 1000 grados centígrados. En realidad no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Estamos en cambios totalmente diferentes. Y eso es lo bonito justamente de esta etapa, los cambios. Y ahí se dan justamente las crisis. Para nosotros es una crisis, lo vemos como una crisis y vamos a entender justamente hoy qué es realmente una crisis. Crisis es crecimiento, ¿sí? Crisis en realidad es una oportunidad. Yo aprendí, crisis es crecer en realidad. Si tú has estado en una crisis en tu vida, esa crisis es la oportunidad más grande que nos regala la vida para cambiar, para ser diferentes, para ver algo nuevo en tu vida. Si tú en realidad en este momento en tu vida estás pasando una crisis económica, una crisis de salud familiar, una crisis emocional incluso, porque últimamente las crisis emocionales se han desencadenado, se han disparado a nivel de ansiedad, de estrés, de preocupación, depresión y todas esas emociones que se estudian mucho en psicología. Y déjame decirte en esta tarde y anoche que la crisis en realidad es una verdadera oportunidad para descubrir tu valor, para descubrir realmente tu esencia, para descubrir, como dicen por ahí, de qué estamos hechos, para descubrir a qué viniste a este mundo. Entonces, la crisis es crecimiento, la crisis es oportunidad. Y lo más importante, y para mí esto siempre se me ha quedado grabado, la crisis es aprendizaje. ¿Sí? Entonces, yo quiero que recuerdes lo siguiente. Hace muchos años, nuestra gran sociedad humana, ¿sí? Los seres humanos, hemos atravesado muchas crisis a lo largo de la historia. Hemos visto guerras, hemos visto pandemias, hemos visto desastres grandes naturales. Y eso nos ha hecho realmente evolucionar en el tiempo. Eso nos ha hecho crecer. Entonces, si tú hoy estás ahora, en este siglo XXI, aprendiendo en base a la tecnología, en base a la información y al conocimiento, es gracias justamente a esas grandes crisis que han ido formando al ser humano, que han ido evolucionando al ser humano y que a nosotros también, en este momento, las crisis personales también buscan ello. Son etapas, acuérdense, son etapas. Así como en la naturaleza existen, por ejemplo, el verano, el otoño, el invierno. ¿Sí? Aquí nos gusta el verano. A algunos nos gusta el invierno, el frío. ¿Sí? Hay chicos que me dicen, a mí me gusta el frío, a mí no me gusta la playa, no me gusta el calor. Hay algunos que me dicen, me gusta la primavera. Así como nos gusta y disfrutamos de las estaciones del año, algunas sí, algunas no, las crisis también son etapas en nuestra vida. Y déjame decirte que esta es una etapa en la cual siempre tiene un inicio y tiene un final. Es decir, se va a terminar. Entonces, lo más bonito de esta etapa es que hay mucho que aprender, hay mucho que descubrir y hay mucho que sacar. Si tú estás pasando una situación difícil en tu vida en este momento, ya sea personal, familiar, de pareja, una situación laboral, una situación económica, déjame decirte que en realidad esa crisis es una gran oportunidad de crecimiento para ti. Y gracias a ello, gracias a esa crisis, vamos a poder desarrollarnos y mejorar nuestra vida, primero como personas y también como seres humanos. Entonces, yo te voy a regalar 5 estrategias, ¿ya? Así como mi mano creo que la están viendo, no sé si se puede ver. Te voy a regalar 5 estrategias para que tú apliques a partir de este momento en tu vida y de esta manera puedas mejorar y puedas adaptarte y puedas salir vivo. Sí, salgan vivos, me dicen algunos. Salir vivo de esta crisis. Mías, porque en realidad es una oportunidad. ¿Ya? Entonces, voy a compartir conocimientos desde la psicología específicamente, los cuales me ha permitido a mí conocer estos conceptos y ponerlos en práctica y enseñarlo a miles, cientos de personas en todos los talleres que realizamos aquí en el Perú. El primer concepto que quiero hoy regalarte y compartirte para que adaptes a tu liderazgo, para que adaptes a tu personalidad, para que tú adaptes en tu vida diaria, es este gran concepto que nos enseñó este gran científico Charles Darwin. Y él decía, ¿no? No es
la especie más débil o la más fuerte o la más inteligente la que sobrevive, sino la que tiene la capacidad, ¿sí? La que tiene ese valor, la que tiene ese poder mental de adaptarse a los problemas, adaptarse a las situaciones, adaptarse al mundo que lo rodea. Entonces, ese primer concepto se llama adaptación, adaptabilidad. Nosotros los seres humanos hemos llegado donde estamos, ya te decía, por nuestra capacidad de adaptarte. Pero yo no lo voy a trasladar a un nivel macro, lo vamos a trasladar a un nivel micro. ¿Qué quiero decir con eso? Que en tu vida diaria, si tú estás adaptándote a las situaciones que la vida te presenta, ¿qué quiere decir? Que estás en todo momento, estás en toda circunstancia, empezando a guiarte como ser humano, y muchas veces las circunstancias de la vida, pues simplemente son situaciones en las que vas atravesando y vas afrontando, nada más. Pero si no te estás adaptando, quiere decir que estás sufriendo, quiere decir que tienes problemas, quiere decir que en tu vida está deteniendo algo, ¿entiendes? Por ejemplo, hoy en la mañana me levanto, me voy a la ducha y prendo la ducha y resulta que el agua está totalmente helada. Pregunta, ¿te bañarías? ¿Te bañarías en esa agua helada? Esa es una circunstancia que te presenta la vida y te dice, adáptate. Porque si tú empiezas a quejarte, empiezas a renegar, empiezas a ver un problema en esa situación, empiezas a pelearte con todo el mundo, con mamá, con papá, con Electrocentro que apagó, que se malogró la terma, con el sedán, qué sé yo. Estás generando un proceso inadaptativo, o sea, eres un inadaptado a esa situación. Entonces, si empezamos a ver que en la vida toda circunstancia que se me presenta es una oportunidad de adaptarme a esa situación. Si me adapto, ¿sí? Si me adapto, entonces me va a ir bien. Voy a seguir adelante y mi vida va a continuar. Voy a seguir evolucionando. Pero si no me adapto, me detengo. Si no me adapto, sufro. Si no me adapto, tengo un problema. Mi pareja me dejó. Mi pareja se fue con otra, con otro. Es una circunstancia que la vida me presenta. Entonces, acá viene, y acuérdate de mí, adaptabilidad. ¿Cómo me adapto a esta situación? ¿Sí? Está bien, en ese momento puedo llorar, puedo sufrir todo, pero en el camino digo, tengo que adaptarme. Tengo que saber sobrellevar esta situación. Tengo que salir adelante. Tengo que pasar, tengo que voltear la página, y a veces no solo la página, sino el libro entero. Entonces tengo que aprender a adaptarme a esta situación. Tengo que aprender a aceptar la situación que me está pasando. ¿Sí? Entonces, perdí el trabajo. Es una situación también que nos pasa y nos está pasando mucho ahora. Ha disminuido mucho los niveles de trabajo en estos momentos. Entonces, es una situación que la vida se presenta. ¿Cómo te adaptas a esa situación? ¿Te vas a pelear? ¿Vas a quejarte? ¿Vas a sufrir? ¿Vas a llorar por ello? Si estás llorando, si estás quejando, si te estás sufriendo es porque no te estás adaptando. Tu capacidad de adaptación aún no está desarrollada o te está costando adaptarte a esas situaciones. Sales a la calle y está en plena lluvia. ¿Cómo te adaptas a esa situación? ¿Te quejas? ¿Gritas? O en todo caso, empiezas a prever, sacar la paraguas o simplemente te mojas en la lluvia y ya está. Es adaptarte a la situación. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que a nivel psicológico también, en la terapia psicológica, por ejemplo, cuando tú vas a un psicólogo y buscas una terapia psicológica, un terapeuta te va a decir, voy a buscar que usted se adapte a las situaciones que la vida le presenta. Desde las más cotidianas, como que una mosca entra a tu casa bzzz, y no te deje en paz, hasta una situación tan difícil, tan traumática como la pérdida de un familiar o un ser querido. Con eso no estoy diciendo que no te va a doler, con eso no estoy diciendo que en ese momento no vas a sufrir. Sí, hay un impacto en ese momento, pero una vez pasado el impacto, viene el proceso de adaptación. Y créeme que como ser humano, como persona, tú tienes esa capacidad ya instalada en tus genes, tienes esa capacidad ya instalada, ¿sí? Ya instalada en tus circuitos neuronales. Y eso quiere decir que podemos adaptarnos a todas circunstancias. Y la clave es saberlo primero. Y la clave es entenderlo. La clave es ponerlo en práctica. Ya te dije, desde las situaciones más cotidianas, más sencillas, hasta las situaciones
más difíciles de la vida. Si yo empiezo a trabajar la adaptación en las situaciones pequeñas, pequeñísimas, también voy a poder, a la larga, adaptarme a las situaciones más grandes. Me preparo mi café y se acabó el azúcar. ¿Cómo me adapto a esa situación? ¿Sí? Empiezo a tomar el café sin azúcar, empiezo a saborearlo, tal vez, es más rico y no me di cuenta, o simplemente cambio la bebida. Así es simple. Eso es adaptación. Y no me hago problemas por eso. No sufro. No me quejo por eso. Y ahí viene el dilema. A veces el ser humano, pues, se le hace difícil adaptarse. Se le hace difícil el buscar esa salida. Porque cree que todo en la vida se me va a dar como yo quiero. Y cuando algo en la vida no se te da como tú quieres, entonces viene la dificultad mental y cognitiva. Y ahí es donde tenemos que ver una gran oportunidad para desarrollar el proceso de adaptación. La pandemia te dijo, tus planes del 2020, olvídate de ellos. El 16 de marzo del 2020, la pandemia te dijo, espera un momentito. Tú dijiste, en enero dijiste, este año me voy a comer el 2020. 2020, allá voy. 2020, espérame, este año es mío. Pero la pandemia, ¿qué te dijo? Olvídate. Este año no vas a hacer nada. Entonces, si yo no estaba preparado o si no sé que necesito adaptarme, entonces yo digo, voy a sufrir. Pero si no, me voy a reinventar, ¿no? Como escuché por ahí que alguien dijo reinventarse, me voy a reinventar y voy a adaptarme a esa situación. Entonces, primera clave, adaptación. Adáptate a las circunstancias, adáptate, por favor, a toda situación, ¿sí? Si tú estás ahí, por favor, repite conmigo la palabra adaptarme. 1, 2 y 3, adaptarme. Muy bien. Si hay una persona a tu costado, dile, adáptate. Adáptate, ¿sí? Adáptate. Muy bien. Siguiente clave. Y es muy importante, por favor, esta clave. Si tienes un bolígrafo, si tienes un lápiz, si tienes algo para anotar, anota, por favor, lo que te estoy diciendo. Flexibilidad cognitiva. Flexibilidad. Flexible. Seamos flexibles. ¿Y qué significa ser flexible? ¿Ceder mi conducta, mi comportamiento? No, sino a nivel mental. Para esto me voy a basar en un gran filósofo al cual yo admiro y he leído algunas de sus obras, y él es este gran filósofo hace más de 2000 años, ¿sí? Él dijo, no nos podemos bañar 2 veces en el agua del mismo río. Todo fluye, nada es permanente, nada permanece, nada es constante. Todo cambia en todo momento en tu vida. Heráclito de Éfeso. Esto fue genial. Cuando yo descubrí esa frase hace años, dije, wow, nadie puede bañarse 2 veces en el agua del mismo río. En el río sí, pero no en el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que tu mente es como un paracaídas. Escúchame bien, tu mente es como un paracaídas. La única manera que va a funcionar tu mente es cuando tú la abres. La única manera cuando va a funcionar ese tu paracaídas es cuando tú lo abres. Entonces, si tú tienes flexibilidad mental, si tú tienes flexibilidad cognitiva y no eres cerrado, no eres cerrada, eso quiere decir que entendiste bien el concepto de apertura mental. Es decir, yo tengo que tener la capacidad y aprender a tener esa capacidad cognitiva y mental de tener la apertura mental. ¿Qué quiere decir? Que mis conceptos, mis creencias, mis formas de pensar, mis formas de creer, mis formas de actuar incluso, no son necesariamente objetivas, no son necesariamente las más definidas en mi vida, sino que hay siempre otras formas, otras posibilidades, otras maneras de vivir, de pensar, de actuar, de creer y de todo. Porque si alguna vez me dijiste, Gary, yo soy así y nunca cambiaré. Hay una canción todavía que dice eso, y la cantan todavía en la discoteca, seguro. Ahora no hay discotecas, pero la cantan y dicen, yo soy así, nunca cambiaré.
Y si tú alguna vez dijiste eso, pues yo digo, olvídate, por favor, de hablar de esa manera. Entonces, la flexibilidad implica que nosotros empecemos a trabajar nuestra apertura mental. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si hoy mi vida, en todas las áreas de mi vida, tengo éxito, soy feliz, qué bueno. Pero si mañana me pasa algo y pierdo el trabajo y por ahí me pasa un accidente o por ahí me desapruebo algunos cursos en la universidad o no termino la carrera, entonces eso quiere decir, ¿ya? Uno, que debemos tener la flexibilidad mental de saber que puede cambiar mi vida en un momento, en un segundo, en un instante, en un día. Puede cambiar todo lo que yo he planeado, puede cambiar todo lo que yo esperaba, puede cambiar todo lo que yo imaginaba. Puedo perder todo lo que yo he logrado hasta este momento, pero también puedo ganar. Mi vida puede cambiar para bien en un instante, puede mejorar mi vida en un instante. Y eso es flexibilidad cognitiva. Porque si yo digo, no, nunca me va a pasar esto, jamás me tiene que pasar, no, yo sí o sí voy a ser feliz, voy a tener éxito, voy a tener mi empresa, voy a acabar la carrera, voy a tener un buen trabajo, sí o sí voy a ingresar. Ya, ¿y qué pasa si no? Porque el día que no logres o que no pase lo que tú quieres que pase, entonces, si no tenemos flexibilidad económica, ¿por qué hablo de económica? Flexibilidad cognitiva, entonces ese día voy a empezar a pensar que la vida es una desgracia, ¿sí? Yo no me merezco esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué el mundo? Si yo soy bueno, yo soy buena, si yo hago mis tareas, si yo soy fiel, ¿por qué a mí me pasa esto? Entonces, debemos empezar a entender que la vida te puede poner circunstancias bonitas, así como circunstancias tristes. Hoy podemos tener a las personas que queremos en vida, mañana tal vez ya no. Y eso nos puede pasar en cualquier instante. Y eso debemos empezar a entenderlo como parte de la flexibilidad, como parte de la flexibilidad cognitiva. También el hecho de que existen formas de vivir. Por ejemplo, yo soy vegetariano, soy carnívoro, pero un día, ¿sí?, me recetaron por mi salud y tengo que cambiar mis hábitos. Y tengo que hacerlo, pues. Eso se llama flexibilidad. Tengo que cambiarme de casa, tengo que cambiarme de país, de región, y lo voy a hacer. Eso se llama flexibilidad cognitiva, flexibilidad mental. Tengo que cambiar de pareja, también es flexibilidad mental. O la pareja me va a cambiar a mí, y lo tengo que aceptar, es parte de la vida. Eso es flexibilidad. Entonces, tengo que aprender a entender que si tengo la mente abierta a las posibilidades que pasen, tanto positivas como negativas, pues voy a entender siempre que son circunstancias que la vida me presenta y que yo debo ir, como te decía al inicio, adaptándome y segundo, entendiendo todo esto. Entonces, para que ya entrar más en materia en este tema, voy a darte un ejemplo que consiste en lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Si alguna vez tú estuviste en familia, en casa, ¿no?, y tus papás y tu mamá y tu familia, todos eran juntos, vivieron juntos, siempre crecieron juntos, y de pronto, ¿sí?, uno de los hermanos, por ejemplo, se casa y por cosas de la vida se divorcia. Entonces, el hermano puede decir, pues, ¿no? Yo vine de una familia que es casada, toda la vida casados juntos, y yo me divorcio y soy separado. Soy un fracasado. Entonces, eso, por ejemplo, en realidad no es una manera de adaptarse ni tampoco es flexibilidad cognitiva. La flexibilidad es saber eso, ¿no? Que si en la vida yo me caso y puedo ser feliz, qué bueno. Pero si no, pues también, porque pasa eso, o sea, nos puede pasar eso en la vida. Nosotros no podemos estar libres de cosas buenas ni cosas malas, ni nada por el estilo que nosotros podamos llamarlo, ¿no? Entonces, la flexibilidad cognitiva implica ello, que nosotros podamos entender que mis circunstancias pueden cambiar en cualquier momento y yo debo de adaptarme a esas situaciones. Debo de adaptarme a esas circunstancias. Debo de adaptarme a todo ello. Y debo entenderlo desde mis pensamientos que me puede pasar a mí, me puede pasar a ti, nos puede pasar a todos. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos. Uno es adaptación, adáptate a las circunstancias. El mundo de hoy te pide adaptación. Tenemos la segunda, que es flexibilidad,
que nuestras creencias nos dicen no seamos cerrados de pensar que sí o no es no, punto. O es blanco o negro. No, porque también existen los matices, existen los colores, las tendencias intermedias. Entonces, eso es flexibilidad. El tercero, la tercera herramienta que es clave al momento de nosotros enfrentar una situación difícil, una crisis, se llama reestructuración mental. Es decir, yo te decía, ¿no?, que en nuestra mente tenemos toda esa cantidad de pensamientos, creencias que hemos ido acumulando, que hemos ido aprendiendo, que hemos ido creando, hemos ido acumulando en nuestra vida. Y para esto quiero citar ahora a un gran filósofo, hace también ya unos 2000 años, que para mí es uno de los que ha cambiado mucho mi perspectiva acerca de la vida, que es Epícteto, ¿no? Epícteto de Grecia en realidad fue un esclavo, ¿no?, y se convirtió en un gran referente en la filosofía, un gran referente en la historia de la humanidad. Y este señor fundó y fue parte de una filosofía que se le denominaba los estoicos, el estoicismo. Y este pensamiento que ya lleva muchos años, miles de años, y que ha llegado hasta nuestros días, pues ha sido la base muchas veces de ciencias como la psicología, la filosofía. Y él formuló una frase que cuando yo vi esta frase, pues me hizo entender mucho de lo que me pasaba. Y esto realmente se refiere a reestructuración mental o reestructuración cognitiva. ¿Y qué dice esta frase? Por favor, anótala, y yo de corazón te invito a que la anotes y llévate esta frase, porque Epícteto cuando menciona esto no se imaginaba lo que iba a ocasionar hasta nuestros días. Nunca se imaginó, me parece. No nos afecta lo que nos sucede, sino cómo interpretamos lo que nos sucede. ¿Sí? A ver, voy a repetirlo porque me parece genial. No nos afecta lo que nos sucede, sino cómo interpretamos lo que nos sucede. No nos afecta lo que me pasó, sino cómo interpreto lo que me pasó. No nos afecta lo que te dijo, sino cómo estás interpretando lo que te dijo. No nos afecta lo que te hizo, sino cómo estás interpretando lo que te hizo. No nos afecta ese problema que pasó, sino cómo estás interpretando ese problema. Esa es una clave. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las circunstancias que la vida me presenta depende mucho de cómo yo lo estoy interpretando, de qué interpretación yo le estoy generando a esa situación. De cómo en mi mente estoy empezando a armar, ¿sí?, a armar todo ese cuento, esa historia que me voy a contar de lo que me ha pasado. La pandemia, wow, ¿cómo interpreto la pandemia? Una oportunidad para estar en casa, para conectarme con mis familiares, para cuidarnos, una oportunidad para seguir aprendiendo desde casa, una oportunidad para emprender los negocios. ¿Eso es una interpretación? ¿O cómo lo interpreto? ¿Como una desgracia? ¿Como una situación donde yo realmente voy a tener muchos fracasos, voy a sufrir? ¿Una situación donde aprendí a estar solo y triste? O sea, eso es otra interpretación. Entonces, tengo dos opciones, me dice Epícteto. Una opción es cómo tú interpretas de forma que te pueda hacer sentir bien, o que te haga feliz, o que te ayude a adaptarte. Y otra interpretación es una interpretación negativa, que te haga sufrir, que no te haga crecer, que no te permita desarrollarte, o que no te permita lograr o llegar a donde tú quieres llegar. Y te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, una persona me dijo, Gary, doctor, mi papá nos abandonó. Fue un desgraciado, maldito, lo odio. Nos abandonó cuando éramos pequeños. No lo conozco. Esté donde esté, ojalá que esté muerto. Por su culpa soy lo que soy ahora. Y esa es una interpretación. Y otra persona me dice, doctor, bueno, mi papá nos abandonó. No sé por qué lo hizo. No lo juzgo. Sus motivos habrá tenido. Pero sí le puedo dar gracias de algo, que me dio la vida.
gracias a ese hombre, a ese ser humano, estoy vivo, tengo vida. Y eso sí le puedo agradecer. No le voy a desear el mal esté donde esté. Lo único que le voy a decir es gracias por lo que me dio. Y gracias a eso, ahora soy feliz, próspero y con éxito. Y esa es otra interpretación. Entonces, lo bonito de esta habilidad es que yo soy responsable, escúchame bien, yo soy responsable, ¿sí?, de mi reacción frente al problema, frente a la circunstancia, frente a la crisis. Yo soy el responsable. Pero cuando yo digo, tú me hiciste, tú fuiste, la crisis, el país, el gobierno, mi mamá, mi papá, es que yo soy pobre y no tengo dinero, entonces en ese momento ya no eres responsable, sino eres víctima de lo que te pasa. Yo soy víctima del entorno. Entonces, interpretar significa responsabilizar. Y mucho de lo que se hace en terapia es hacerle entender a una persona que es responsable de lo que le pasa y no una víctima de lo que le pasa. Entonces, si tú entiendes esto, hoy me vas a decir, pues, o sea, mi pasado, que es trágico, ¿yo lo puedo cambiar? El evento tal vez no, pero sí la manera como lo interpretaste hasta hoy, hoy que estamos 8 y casi de la noche del 6 de febrero, hoy puedes reinterpretar el pasado que has tenido. Puedes empezar a contarte una nueva historia. ¿Cómo lo interpretas? ¿Como una maldición o una bendición? ¿Como una alegría, un aprendizaje o una tristeza y sufrimiento? Entonces, todo depende de cómo tú interpretas las circunstancias, cómo tú interpretas las situaciones, cómo tú interpretas en tu mente, en tus pensamientos lo que te está pasando, lo que te pasa el día hasta hoy en este momento. Y esta trilogía que acabo de exponerles, entonces me llega una pequeña conclusión en este momento. Epicteto nos dice cómo interpretas. Entonces, en psicología hay una escalera que quiero que entiendas cómo funciona nuestra mente muchas veces. Y tal vez ya la pudieron, ya la pudieron explicar. ¿Cuál es esa? Primero, un pensamiento que tenemos va a generar un sentimiento, una emoción, y una emoción ocasionará una conducta, generará una conducta, ese sentimiento y esa emoción, y esa conducta va a ocasionará un resultado en tu vida. La reestructuración cognitiva te dice que para que tú cambies este resultado que tú tienes en este momento, debemos cambiar las conductas que tenemos, debemos cambiar los sentimientos, las emociones que nos embargan, pero más importante es que debemos cambiar nuestra manera de pensar, tus pensamientos. Si nadie me abraza, nadie me dice que me quiere, pues ¿cómo está tu conducta sobre ello? ¿Estás abrazando tú? ¿Estás diciendo que te quiero? ¿Cómo están tus emociones y tus sentimientos sobre ese abrazo? ¿Eres cariñoso? ¿Sí? ¿Compartes tus emociones con los demás? ¿Expresas tus emociones? ¿Y cómo estará tu pensamiento sobre ese abrazo? Es que como a mí nunca nadie me abraza, yo no abrazo a nadie. Ese es un pensamiento, pues. Entonces, ¿cómo quieres que alguien te abrace si tú no abrazas, si tú no sientes el abrazo y menos aún empiezas a pensar en que puedes abrazar a los demás? ¿Cómo voy a tener o voy a lograr un resultado, como por ejemplo es graduarme en la universidad con un título, si mi conducta es todo lo contrario? Mi conducta está relacionada tal vez a no estudiar, a escaparme de las clases, no asistir, me voy. Mis emociones y mis sentimientos están enfocados no en esa pasión por lo que estoy haciendo, sino en la pasión por otras cosas.
y empiezo a pensar como que esto es una pérdida de tiempo, ¿qué hago acá? No me gusta esto, siento que no es lo mío, yo debía haber estudiado gastronomía, ¿por qué estoy acá? Entonces, obviamente, el pensamiento está generando todo el resultado. Entonces, esto es una cadena, como les decía. Es una cadena muy interesante que debemos enfocarnos y darnos cuenta. Funciona en todo aspecto de nuestra vida, ojo, en todo aspecto de nuestra vida. El resultado a nivel de familia, mi resultado económico, por ejemplo, está en tus conductas económicas. Estás ahorrando, estás invirtiendo, estás gastando menos de lo que ganas. ¿Cómo están tus emociones y sentimientos con respecto al dinero, tal vez a la economía? ¿Te emocionas? ¿Te emocionas por algo y rápidamente gastas algo? ¿O tienes miedo al dinero? ¿Te da miedo el ver mucho dinero? ¿Y cómo piensas? ¿Cómo está tu pensamiento, tus pensamientos, tus creencias respecto al dinero, por ejemplo, respecto al amor, respecto a la salud? Entonces, todo esto genera una cadenita muy bonita y muy importante que al final tienen tus resultados. Entonces, si tu resultado hoy, joven, señorita que me escucha, si tu resultado hoy es un resultado que a ti te gusta, te encanta, que dices, estoy contento con mis resultados, es porque has realizado las conductas correctas, estás con las emociones, manejándolas, gestionándolas, y obviamente tus pensamientos se están alineando en ese sentido. Y aquí es donde parte. ¿Cómo cambio mis pensamientos? Cambiando mis conductas. ¿Y cómo cambio mis conductas? Cambiando mis pensamientos. Así de sencillo. Así de fácil. Vamos a borrar este de garabato. Perfecto. Entonces, por favor, llévate esto. Esto es parte de la reestructuración mental. Y en la reestructuración mental hablamos mucho de dos términos. Y yo te decía, todo nace, todo parte en mi pensamiento. Los seres humanos generamos y cultivamos pensamientos. Y muchas veces esos pensamientos son pensamientos racionales y también pensamientos irracionales. Y yo quiero preguntarte hoy, que me estás viendo, hoy que estás ahí en casa, seguramente estás en tu sala, estás en tu cuarto, encima de tu cama, estás en la cocina, o tal vez estás realizando una actividad mientras escuchas mi voz o miras la conferencia en tu celular, porque estoy viendo que se está transmitiendo vía Facebook. ¿Sí? Si hay alguna pregunta al final, por favor, me pueden realizar las preguntas o escribirlas también por Facebook, porque estoy viendo también la página de Facebook y ahí estoy siguiendo la transmisión. Entonces, yo quiero que identifiques lo siguiente. A veces se supone que somos seres racionales. El ser humano ha sobresalido sobre todas las especies porque se supone que es un ser racional. Pero lamentablemente, y no digo lamentablemente, sino que muchas veces el ser humano cae en estos pensamientos irracionales sobre su vida. Y ya te decía, si nuestros pensamientos aquí arriba hay algo que no está bien, todo lo demás va a generar una cadena, ¿no? En una escalera. Entonces, ¿cómo están mis pensamientos? Pero, Gary, ¿qué estás diciendo con racional y irracional? No te entiendo. Si tú hoy estás, por ejemplo, atravesando una situación difícil, por ejemplo, una crisis, y que no nos está permitiendo salir, es porque estamos generando pensamientos irracionales en muchos casos. Pensamientos como que, por ejemplo, alguna vez dijiste, yo no soy bueno para nada. Nada me sale bien, a veces decir. Yo escucho a las personas que a veces conversan conmigo, me dicen, por ejemplo, esa persona me dijo que no valgo nada, que nadie me va a querer. Y empiezas a creerte eso y empiezas a pensar eso de ti. Yo no soy bueno para nada. Nada me sale bien. Yo no soy guapo, yo no soy bonita. ¿Sí? Mi mamá me dijo que siempre, siempre, siempre la friego en todo. Entonces, ese tipo de pensamientos son pensamientos irracionales. Son pensamientos distorsionados, que no se ajustan a la realidad. Entonces, lo que buscamos es que la persona empiece a identificar esos pensamientos irracionales y empiece a cambiarlos, empiece a reestructurarlos por pensamientos más racionales, más objetivos. Es decir, al momento de analizar una situación difícil, por favor, tienes que ser objetivo. ¿Pero cómo hago? Empieza a generarte argumentos que respalden tu objetividad. En la universidad nos enseñan a ser analíticos, a poder desarrollar nuestra capacidad, por ejemplo,
de argumentos. Argumentame, yo les digo a veces a mis alumnos, argumentame lo que me estás diciendo. Entonces, esa capacidad de crearnos argumentos sólidos que permitan contradecir mis pensamientos irracionales es lo que me va a permitir generar a la larga pensamientos más racionales. Tengo un ejemplo para que me entiendas, porque si lo veo desde esta manera, ni yo lo entiendo. Por ejemplo, si alguien en algún momento repite esta palabra, yo lo he escuchado, yo lo he escuchado, y decimos, por ejemplo, nada me sale bien. Nada, absolutamente nada me sale bien. Siento que no sirvo para nada. Entonces, ese es un pensamiento totalmente racional. Y yo te pregunto, ¿alguna vez, por ejemplo, a la persona le puedo preguntar, entonces, ¿alguna vez tú aprendiste, por ejemplo, a manejar bicicleta? Y la persona me dice, sí, sí lo hice. ¿Y cómo lo haces? Bueno, lo hice bien, me salió bien. ¿Sabes? ¿Puedes manejar bicicleta? Sí. Entonces, en ese momento yo le digo, entonces, ahí estás dando una evidencia de que hay algo que lo hiciste bien. Y no puedes decir que todo me sale mal o yo no sirvo para nada. Entonces la persona me dice, oye, sí, ¿no? De verdad. Entonces, ¿cómo sería ya ese pensamiento? Pues, ya, entonces hay algunas cosas que sí hago bien y hay algunas cosas que no me salen tan bien. Entonces ahí sí ya cambia, pues. Entonces ya no es que nada me sale bien o no sirvo para nada. Hay cosas que sí hago bien, cosas que no hago bien. Y entonces ahí es lo que te decía en la segunda parte, que es flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Que yo debo saber y debo entender que en la vida, el ser humano, yo como cualquier ser humano, hay cosas que voy a hacer bien y hay cosas que me voy a equivocar. Hay cosas que voy a acertar y hay cosas que voy a meter la pata, las cuatro patas, como se dice. Hay cosas que yo le voy a apostar y voy a ganar. Muy bien, y hay cosas que voy a perder totalmente. Hay momentos donde me van a salir todo, me va a salir todo. Hay momentos donde nada me va a salir. Entonces, tenemos que empezar a ser flexibles y empezar a cambiar esos pensamientos o creencias irracionales. Y esos pensamientos irracionales que a veces nos limitan, que a veces nos crean una realidad que simplemente está en nuestra mente. Y eso es una habilidad, es una capacidad que debemos desarrollar. Porque a veces, hablando ya de las personas en el día a día que conversamos, que hablamos, que ayudamos, muchas veces nos veo personas con creencias tan irracionales, tan limitantes, que la realidad que ven solo está en su mente nada más. Y la realidad es mucho más que eso. La realidad es mucho más que eso. Entonces, si hasta aquí me entendiste acerca de abrir la mente, acerca de ser más disruptivos, de empezar a ser más flexibles, a reprogramar, reestructurar nuestra mente, adaptarnos a las situaciones más difíciles, de aprender a pensar diferente, a cómo interpreto las cosas, pues me vas a entender esto. Es decir, ideas disruptivas. Ya entrando un poquito a la parte empresarial, si quieren compartirte 5 ideas disruptivas que yo he aprendido en estos años, en estos pocos años, que me han abierto un poco el concepto de lo que yo tenía en base a lo que he estudiado. Y esto es apertura mental. Si tú abres mente a lo que te estoy diciendo, quiere decir que estás generando flexibilidad mental. La primera es: la competencia no existe. Entonces, cuando yo empiezo a entender que debo ser flexible, debo adaptarme, debo cambiar, debo en realidad entender que las cosas no van a ser ya como siempre me han enseñado, como siempre he visto, como siempre he aprendido, entonces van a llegar conceptos nuevos, totalmente disruptivos, como estos conceptos que yo te voy a presentar. Porque todo lo previo que te dije es justamente para prepararte para esto. Por ejemplo, un día alguien viene y me dice: la competencia no existe. ¿Cómo? Sí, no hay competidores. En realidad, eso es una creencia, es un concepto que nos han inventado y nos han enseñado que no sirve. Es falso totalmente. Porque en el mundo de hoy hemos visto muchas veces y nos dicen: ay, que la competencia es buena. Sí, es cierto. Entonces son conceptos que el imaginario colectivo sí ha aprendido. Y yo le he aprendido también. Entonces, hace un año exactamente, yo estuve en la ciudad de Lima y conversaba con unos emprendedores que estaban desarrollando innovaciones totalmente disruptivas. Yo tuve la oportunidad de conversar con estos chicos que empezaron a trabajar
y vender pizzas en cono. Seguramente ustedes los vieron por internet. Empezaron a vender las famosas pizzas en cono. Entonces yo, al momento de ver su producto y conversar con ellos, yo les pregunto y les digo, oye, en realidad, qué interesante tu producto, me parece genial, lo innovador, lo novedoso de tu producto. Y yo le hice una pregunta, pues como todo licenciado y también profesional de la ciencia administrativa, y le hice una pregunta y le dije, oye, ¿y tú tienes competidores en este producto? Así le pregunté, ¿no? Y me miraron como si yo les hubiera hecho una pregunta como quien dice, o sea, ¿qué cosa? ¿Qué es eso? O sea, me miraron como quien dice, o sea, ¿what? O sea, y yo me quedé hasta avergonzado. ¿What? O sea, y competidores, ¿no? La verdad, no sabríamos decirte si tenemos o no competidores. Nosotros no creemos en ese concepto. No creemos en ese concepto, me decían. Wow. ¿Por qué? Les dije. Porque nosotros trabajamos en base, y este término para mí, a mí me encanta, eh, este término cuando yo lo descubrí, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Nosotros trabajamos en base a la autenticidad, en base a la originalidad y en base a ser únicos. Y cuando tú trabajas en base a ese concepto de la autenticidad y la originalidad, en tu mente no concibes la competencia. No hay competidores. Y me hizo sentido porque yo analizándome dije, a ver, ¿existirá otra persona que se llame Gary como yo? ¿O que tenga las mismas características como yo, la misma intensidad, la forma de hablar como yo? No hay, no existe. O sea, somos únicos. Somos realmente únicos en todo lo que hagamos y en todo emprendimiento que hagas, tú lo puedes hacer único. Porque en el momento que usted piensa que hay competidores, en ese momento usted se va a querer comparar. Y el comparar es una de las barreras que el cerebro le gusta hacer, porque al compararte te limitas, al compararte te detienes, al compararte te mides. Y cuando tú te comparas, cuando tú te mides y cuando crees que hay alguien que es mejor, que es peor, que es igual, no sé, que tú te pones la barrera, esa tara mental que te detiene. Entonces, cuando yo me saco esta creencia, empiezo a pensar de una forma diferente, digo, no tengo competidores, no trabajo en base a competidores, no existen los competidores, a nivel personal, profesional, ni tampoco empresarial. Y no me vendan esa idea de que hay competidores, que esto, que el otro, que en realidad en el mercado yo he visto grandes empresarios, grandes líderes mundiales, y seguramente tú los has estudiado, que nunca han pensado que tenían competidores, siempre han pensado que eran únicos y trabajaban en base a la autenticidad. Yo mi trabajo lo hago en base a mi autenticidad. Mi único objetivo es mejorarme a mí mismo, nada más, y no veo a los demás, porque sé que lo que hago, lo hago porque me apasiona, me gusta, soy auténtico y original, y eso es lo que busco. No compararme. Primer concepto. Segundo, tienes que hacerlo difícil. Tienes que hacerlo difícil. ¿Qué quiere decir hacerlo difícil? Tienes que empezar a cambiar ese chip de buscar siempre lo fácil y comenzar por lo difícil. Esto lo hemos escuchado, es cierto. Si un emprendedor me dice, quiero emprender, quiero hacer mi negocio, quiero empezar a vender mis servicios de consultor, de capacitador, quiero empezar de psicólogo, de terapeuta, de administrador, perfecto, vamos, tenemos que crear tus redes sociales, tecnología, tenemos que migrar a la tecnología, tú tienes que vender tu producto a través de internet. Y este emprendedor me dice, uy, lo que pasa es que eso del internet para mí es difícil. No es lo mío, es complicado. Entonces, yo dentro de mí digo, este señor se va a morir de hambre. Quiero exportar, quiero realmente generar ingresos en otros países. ¿Sabes qué? Tienes que aprender inglés. Uy, no, el inglés no es para mí, no, eso es difícil, no, es complicado el inglés, un nuevo idioma. Ay, yo siempre he tenido problemas con el inglés, yo lo decía antes, ¿ah? Hasta que tuve que meterme un año a estudiar inglés, porque yo quería realmente
aprender también conceptos del mercado anglosajón, del mercado americano, y me costó, pero tenía que hacerlo difícil. Entonces, si tú quieres emprender, métete en la cabeza esto, tienes que empezar a hacerlo difícil. Si no te gusta la tecnología, no te gusta vender por internet, tienes que hacerlo. Si no te gusta aprender un nuevo idioma, tienes que aprender un nuevo idioma, hacerlo difícil. Si no te gusta salir a la calle a vender, a ofrecer tu producto, tienes que hacerlo. Es ahí la clave realmente de cambiar nuestro paradigma mental. Siguiente, antes que pases. ¿Dónde está? Se fue. Acá está. Micronichos de mercado. ¿Sí? Es decir, a nivel del mercado, estamos entrando en una tendencia de tribus, de micronichos. ¿Qué quiere decir? Que cada vez vamos a vender nuestro producto y nuestro servicio a personas cada vez más reducidas, más limitadas. No queramos llegar a todo el mundo, a todo el planeta. Eso no se puede. O sea, las personas no van a comprar, o sea, todo el mundo entero no va a comprar cosas que van a comprar todos en general. A lo mucho, creo que todos, o sea, todos los peruanos a lo mucho compran papel higiénico y gasolina, pero no todos compran todo, ¿sí? Para cada producto hay un nicho de mercado. Entonces tú tienes que buscar, y eso lo aprendí en un libro que se llama Tribus, del gran Seth Godin, y en el libro de Seth Godin me dice, tienes que buscar ese nicho pequeño de mercado en el cual tú puedas vender tu producto. Y a partir de ahí vas a tener éxito, a partir de ahí vas a llegar. No querramos venderle a todo el mundo. En ese proceso vas a llegar, vas a expandir tu mercado, sí, pero comienza con un micro nicho de mercado. Eso es una clave también ahora. Comienza desde arriba, es la otra clave. A nivel reestructuración mental, cambia. O sea, no me es posible. Yo antes decía, ¿no? Al momento que voy a empezar a trabajar, y ustedes seguramente van a empezar a trabajar de algunos años, algunos ya trabajan, si tenemos esa mentalidad que hay que empezar desde abajo, eso, ¿no? Hay que pagar el derecho de piso. Falso, mentira total. No pensemos en comenzar desde abajo. Antes sí podríamos decir eso, pero ahora con la tecnología, con las redes sociales, con todas las oportunidades empresariales de mercado, tú puedes comenzar desde arriba. ¿Sí? Es decir, tú puedes comenzar desde incluso de un nivel más arriba del de abajo. Solamente es una cuestión de mentalidad. No apuntes a empezar desde abajo, apunta a empezar desde arriba. Y ahora se puede hacer. No apuntes, como decían por ahí, jubilarte a los 60, jubílate a los 40, a los 20, jubílate a los 30, como yo, haciendo lo que te gusta. ¿Por qué creer que podemos empezar desde abajo? Comienza desde arriba. Comienza desde donde tú te crees y mereces que puedes avanzar. Y eso implica también conocer, aprender y todo ello. Y ahí voy justamente al otro concepto disruptivo, que es educar, justamente aprender, educarte, no es meter, sino es sacar. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, cuando yo veo a alguien educado, no es educación, no es acumular conocimientos. O sea, una persona educada para mí no es alguien que ha acumulado conocimientos, sino que es una persona educada, es alguien que ha sacado lo mejor de esa persona gracias a esos conocimientos. Henry Ford fue denunciado por ignorante. Fue llevado en el libro Piense y hágase rico que mencionaron por ahí, denunciado por ignorante, fue llevado a la corte, fue llevado al juzgado. Y él decía, y él le hicieron una pregunta, ¿cuántos soldados, señor Ford, fueron a la guerra? Cuando le hicieron esa pregunta, dijo, señor, en realidad yo no sé cuántos soldados fueron a la guerra, pero estoy seguro que fueron más de los que regresaron. Y yo no necesito saber esa respuesta para administrar mis empresas, porque yo aprieto un botón y tengo una persona que me lo va a decir. Y hay que tener esa capacidad justamente. ¿Sí? Una persona educada es la persona que puede aprender un conocimiento
y ese conocimiento le ayuda a sacarlo mejor. Por eso el concepto etimológico de educación no es meter, sino es descubrir, es sacar, es poder sacar la esencia de la persona. Para mí una persona educada no es una persona que tiene carreras, sino es una persona que saca lo mejor de sí desde adentro, de sí, desde esa persona, desde adentro. Y eso es educación en realidad. Y aquí tenemos los grandes, ¿no? Los grandes pensadores disruptivos que cambiaron totalmente la manera como pensaban. Estos señores se oponían a los conceptos que todo el mundo creía y lograron cambiar el mundo. Y eso se llama flexibilidad mental, eso se llama reestructurar la manera como pienso, hacer las cosas totalmente diferentes. Eso se llama disrupción. Y en nuestra vida personal también es válido. Y por último, la última técnica ya para irnos, sábado. Es sábado y el cuerpo lo sabe. Pero estamos en cuarentena, eso es lo malo. Lo último es gestión emocional. Un líder, un profesional en estos tiempos, es como que la vida nos ha dicho, pues, si no gestionamos nuestras emociones, estamos en nada. Necesitamos aprender a gestionar nuestras emociones, chicos. ¿Y cuáles son esas emociones? Hay algunas emociones primarias que usted debe conocer y debe gestionar. Los estudios, las investigaciones científicas en base a la psicología, pues han identificado hasta 6, pero hoy te voy a traer las 4 básicas, las más básicas, primarias. La primera es la I, la MI, miedo. Gestionemos la primera emoción, el miedo. Todos tenemos miedo. Hay situaciones donde yo necesito ese miedo y hay situaciones donde yo no necesito ese miedo. Si voy a sustentar mi título profesional, ese es un miedo en el cual me limita. Yo tengo que aprender a dominarlo, a vencerlo, a gestionarlo. Y hay técnicas para ello. Mi rabia. Soy renegón. Levante la mano. ¿Quién aquí en la sala son renegones? Reniegan de todo. Aquí la renegona, renegón. Ya levantaste la mano. Creo que tú lo hiciste. Gestionemos nuestra rabia. No nos va a llevar a ningún lugar. Es decir, hay situaciones donde yo sí debo activar la rabia y hay situaciones donde no debo activar la rabia. Aristóteles decía, es fácil enfadarse. Es fácil enfadarse, pero enfadarse con la persona correcta, en el momento correcto, por la situación correcta, por el motivo y en la intensidad correcta. Eso sí realmente es difícil. Gestiona, no te va a llevar a nada estar en modo rabia en todo momento. Y ahí vienen tus interpretaciones. ¿Te acuerdas que te decía? La siguiente emoción, tristeza. Gestionemos nuestra tristeza, aceptemos, abracemos nuestra tristeza. La tristeza es buena. Estas emociones no son buenas ni malas, sino todo depende de cómo las gestionemos. Son neutras en realidad. Hay situaciones donde me favorecen y hay situaciones donde no me favorecen. Por último, la alegría. La alegría es una emoción que desbordada nos puede generar también situaciones incómodas en nuestra vida. Aprendemos a gestionar. Y tú seguramente en la universidad escuchaste el término de inteligencia emocional. La capacidad de ponerle inteligencia a estas emociones, pues. Si tú le pones inteligencia, racionalidad a estas emociones, créeme que tu vida, ¿sí?, va a tener dosis de tranquilidad, de paz, de calma, ¿sí? Y si no le pones esa inteligencia a estas emociones, tu vida va a tener sufrimiento, va a tener pleos, va a tener su dolor. Porque el dolor puede pasar, pero pasa. Pero va a tener consecuencias que te van a generar problemas en tus relaciones, problemas en tus resultados. Hay una frase, ¿no?, de un autor italiano que decía: la vida es una comedia para el que piensa, para el que racionaliza, para el que objetiviza, para el que ve la vida objetivamente, y es una tragedia para el que siente. Y a veces sentimos más de lo que pensamos. Esa es la clave. Gestiona tus emociones, ¿sí? Gestiona tus emociones. Y por último, quiero hacerte la pregunta: ¿realmente quieres tener éxito en la vida? ¿Realmente quieres lograr esas tus metas?
¿Quieres realmente lograr? ¿Quieres realmente llegar a donde te gustaría llegar? La clara respuesta y la gran pregunta es, ¿estás dispuesto realmente a hacer la tarea? ¿Estás dispuesto realmente a hacer las tareas que la vida te va a poner? ¿Estás dispuesto a trasnochar? ¿Estás dispuesto a llorar? ¿Estás dispuesto a enfrentar tal vez el trabajo duro, fuerte? ¿Estás dispuesto realmente a esforzarte? ¿Estás dispuesto realmente a trabajar? ¿Estás a quemarte las pestañas? ¿Estás dispuesto realmente, realmente a hacer las cosas que tienes y debes hacer para que llegues a ese éxito? Si realmente estás dispuesto a hacerlo, te felicito. Pero si no, empieza a reevaluar lo que hoy, hasta hoy, estás haciendo. Y comienza a hacer realmente los deberes. Y no hablo de las tareas académicas, hablo de los deberes de la vida, de los deberes de la vida que a veces nos pone, de esos retos que debemos hacer. La vida te dice, tienes que leer ese libro. ¿Estás dispuesto a leerte ese libro? Tienes que levantarte de madrugada. ¿Estás dispuesto a levantarte de madrugada? Tienes que hacer deporte. 3 veces estás dispuesto a hacer deporte. Tienes que correr el riesgo de sacar un éxito. Dispuesto a correr ese riesgo. Tienes que tal vez por muchos años solo vivir y tener para comer y muchos años no tener ni siquiera para comprarte unos zapatos porque tu emprendimiento te lo exige. ¿Estás dispuesto a eso? Porque la vida te va a exigir, te va a pedir, te va a decir, vas a pagar un precio si quieres llegar a ese éxito. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Cuando yo ingresé a trabajar a la SUNAT, el Servicio de Administración Tributaria, una de las instituciones más importantes del Perú, yo tenía un contrato de por vida en otra institución. De por vida. Y cuando yo ingresé a la SUNAT, la vida me dijo, si quieres estar acá, tienes que renunciar a tu contrato de por vida. Y aquí empezar de cero, desde cero, otra vez. Y todo lo que has hecho hasta hoy, pues ahí se queda. Entonces estaba dispuesto realmente a asumir ese riesgo y lo hice. Lo hice. Y gracias a ello, pues pude aprender, conocer, pude crecer, pude conocer personas maravillosas, pude ganar billetes, pude hacer todo en realidad, porque quise asumir ese riesgo. Y a veces la vida te va a pedir eso. Pero también fracasé, también fallé, también me fue mal, también metí la pata, porque somos seres humanos, acuérdate, aquí no te hablo de ser perfecto, no, no eres perfecto, no eres perfecta. Todos somos seres humanos y nos equivocamos y vamos a fregarla, vamos a meter la pata. Ese no es el problema, ¿sabes cuál es? Que tú te des cuenta. Y una conferencia, una capacitación, una charla, el objetivo tiene que tú despiertes y te des cuenta realmente de tus errores, realmente de tus resultados, que despiertes y te des cuenta si realmente la vida que hoy tienes es la vida que quieres. Y no te hablo de dinero, te hablo realmente de todo lo que realmente para ti es importante en tu vida hasta el día de hoy. Y eso es una decisión. Mi objetivo, si hay algo que hoy te ha revuelto las entrañas, es que logré mi objetivo. Es que si hay algo que te hizo pensar, es que logré mi objetivo. Si hay algo que te hizo dudar, logré mi objetivo. Si hay algo que te hizo cortocircuito en lo que dije, es que logré mi objetivo. Y de eso se trata. Que aprendamos, chicos, a empezar a cuestionarnos, empezar a reformular lo que hacemos, empezar a adaptarnos, a ser flexibles, a abrir la mente, a reinterpretar las cosas que tenemos, a gestionar nuestras emociones, a ser muy disruptivos y empezar realmente a buscar la vida que queremos. Creo que eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Una vez más, agradeciendo la invitación de mis queridos hermanos menores de la Universidad Nacional del Centro de Perú, Facultad de Ciencias Administrativas. En mi época era la Facultad de Administración de Empresas de la FAE, ahora la FCA. Siempre feliz y contento de poder compartir un poco de lo que nosotros conocemos, hemos aprendido, ¿sí? Un poco de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra experiencia personal, profesional y de vida. Gracias por la invitación una vez más y si hay alguna pregunta estoy a sus órdenes.
Hola. Muchísimas gracias, licenciado Gary. Excelente Gracias a ti. aprendizaje de hoy en la ponencia de habilidades de liderazgo. Nos llevamos 3 conceptos importantes: la adaptación mental, la flexibilidad cognitiva, la reestructuración mental y sobre todo aplicar estas ideas disruptivas para cambiar nuestra mentalidad, ser mejores como persona y profesionalmente. Para eso Así tenemos que es. aprender a gestionar nuestras Emociones. voy a, Excelente. voy a dar pase a mis compañeros para que puedan realizarle algunas preguntas, algunas dudas Gracias. que tengan. En esta ocasión voy a darle la palabra a Stephanie. Por favor, activa tu micrófono y formúlanos tu pregunta. Gracias, buenas noches, por segunda vez con todos. Buenas noches, ¿no? Con el No te escucho, mamá, no te escucho. A ver, ¿puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? A ver, ¿ahora me escucha mejor? Ahora sí, excelente. Gracias. Bueno, me gustó mucho la ponencia, ¿no? He aprendido muchas cosas, siempre precisa, ¿no? Las frases que utilizaba de los filósofos antiguos. Y Exacto. en especial me impactó una, ¿no? Que es la de Epicteto, que decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino cómo interpretamos lo que nos sucede. Y muchas veces yo relaciono esto con ahogarnos en un vaso de agua. Muchas veces nos pasa algo y decimos, no, pero ya esto no tiene sentido, no soy bueno para nada, ya fue, lo dejo ahí y ya, pues nos ahogamos, nos ahogamos en algo tan pequeño, sin mirar lo que muchas veces le pasa a los demás, ¿no? Y así es. esto en gran masa como que se ha sentado en la historia del país, ¿no? Muchas veces vivimos como víctimas y nos enfrascamos en ese papel y esperamos a que alguien venga a salvarnos, alguien venga a solucionar nuestros problemas y tratamos de hacer la culpa de los demás. No, el gobierno no hace esto. No, es que los de arriba están obrando mal. Si yo estuviese ahí o si yo estuviera ahí, haría tal cosa, ¿no? Pero el hubiera no existe, sino que debemos cambiar desde ya. Muchas veces queremos cambios, pero queremos cambiar. Y lo que es más preocupante es que este papel de víctima se viene transmitiendo a las nuevas generaciones. Los niños escuchan que los padres dicen, no, el gobierno, las autoridades no hacen esto, no hacen lo otro, y se le está inculcando esa idea al niño, y el niño va a crecer con esa idea de que también es víctima, y que va a vivir en ese papel de víctima y no va a hacer nada para cambiar lo que viene en adelante. Preguntaba eso, ¿cómo podemos nosotros transmitirle a los más pequeños, a la nueva generación, de que no son víctimas, sino que en ellos está el poder de transformar su futuro, ¿no? ¿Cómo podemos explicarle en palabras prácticas que ellos puedan entender, interiorizar esta idea y romper este ciclo vicioso de victimización social? Eso sería... Excelente, gracias. ¿Cuál era tu nombre, disculpa? Mi nombre es Stephanie, soy del segundo semestre. Excelente, Stephanie. Gracias por estar hoy en la conferencia y gracias por tu pregunta también. Y me gustó algo muy bonito que dijiste, que muchas veces estamos nosotros inconscientemente a veces transmitiendo a las nuevas generaciones conceptos que hemos ido aprendiendo nosotros en nuestra propia experiencia, conceptos que tal vez ya no tienen validez, ya no tienen tal vez sustento en esta época, en estos tiempos. En la universidad también nos dicen, ¿no?, que hay muchos conceptos que ya han ido perdiendo fuerza, perdiendo ese valor que tenían. Y ahora, gracias al conocimiento, sabemos que el conocimiento dura muy poco, 4 años, 3 años, las mismas tesis universitarias te dice que tus antecedentes tienen que ser en los últimos 5 años, ya lo demás ya no sirve para nada. Entonces, es decir, la información todo se va actualizando y también nuestras creencias, nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer y de interpretar sobre el mundo. Entonces, te voy a responder lo siguiente. Primero, tú que me escuchas hoy, ¿sí? Joven, señorita, hemos aprendido una forma de vivir, una filosofía de vida, ¿sí? Esa palabra me encanta, una filosofía de vida desde pequeños, ¿sí? Y me enseñaron a mí,
por ejemplo, que las ventanas se limpian con martillos. Esa es una filosofía de vida. Yo siempre he creído que las ventanas se limpian con martillos, que cada vez que tengo una ventana, o sea, un problema, tengo que limpiar con martillos, o sea, gritando, con la fuerza, discutiendo, peleando, maltratando o tal vez hiriendo. Esa es la única manera que yo aprendí, tal vez desde pequeño, mis papás, mi colegio, mi entorno, mi sociedad, mi barrio, mis amigos, aprendí ello, ¿no? Esa es una filosofía de vida. Entonces, viene alguien, viene una conferencia, un libro, viene las nuevas tendencias, vienen las nuevas teorías, viene la psicología, viene el terapeuta, viene quien quieras, y te dice, ¿sabes qué? Mira, me estoy dando cuenta que has aprendido a limpiar tus ventanas con martillos, pero mira, acá te voy a dar un trapo, y con este trapito vas a poder limpiar mejor tu ventana, vas a poder limpiarla con mayor suavidad, con mayor amor, y va a quedar más limpia incluso. Si tú eres cerrado de mente, vas a decir, no, mi martillo sirve y tu trapo no pasa nada, yo soy así, nunca voy a cambiar. Ya, perfecto. Pero si tú eres flexible y te adaptas y empiezas a ver que hay cosas diferentes, dices, a ver, voy a intentarlo, voy a agarrar mi trapito y voy a limpiar, y limpias tu ventana, entonces en ese momento te das cuenta que, oye, de verdad, este trapito limpia mi ventana muy bien y ese martillo no me sirve. Y este trapo me hace sentir bien, me hace sentir en paz, con tranquilidad, y ya no me estoy peleando con todo el mundo. Entonces, aprendí una nueva filosofía de vida, una nueva manera de ver la vida, de pensar, de creer, de interpretar y por ende de actuar. Cuando yo hago eso, entonces voy a tener la capacidad de también transmitirlo a mis hijos, a mis familiares, y yo voy a poder transmitirlo a otras personas. Entonces, primero, la primera persona que tiene que empezar a generar un cambio interno es el papá o la mamá. Tiene que reestructurar su mente, tiene que aperturar su mente, tiene que buscar ayuda, tiene que leer un libro, tiene que ir a una charla, una capacitación. En los colegios hay muchas escuelas de padres, tiene que buscar profesionales. Por favor, hay que acostumbrarnos a pagar profesionales que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida, o asistir a conferencias, o asistir a charlas, o buscar información. Este es el momento donde la democratización de la información es algo realmente sorprendente y todos tenemos acceso. Entonces, una vez que papá y mamá han podido reestructurar, cambiar su filosofía de vida, se lo van a poder transmitir al hijo, ¿sí? Cada cultura tiene subculturas, cada sociedad tiene subunidades. ¿Y cuál es esa subunidad? La familia, pues. En la familia se gesta ese cambio a nivel cognitivo, mental, o también se gesta el problema, se gesta la desunión, se gesta todo lo que pueda ocasionar. Entonces, para cambiar esa forma de pensar de nuestros hijos, primero tenemos que cambiar la forma de pensar de nosotros. Y de esa manera vamos a poder trasladarles a ellos esa nueva filosofía de vida para que ellos adapten a su vida, esa nueva manera de vivir y de pensar de una forma más saludable. Y obviamente en el transcurso de su vida ellos también van a ir adaptando nuevas filosofías de vida que le van a permitir mejorar su calidad de vida. Ese es el objetivo. Si una filosofía de vida que te, como ya te decía en la charla, te detiene, te genera un problema, te hace sufrir, es como en la sirena, ¿no? Se activa. Esa es una señal de alarma que te está diciendo claramente que hay algo que tienes que trabajar ahí, a nivel mental. Reestructurar, reprogramar, flexibilidad. Fíjate qué estás haciendo, cómo lo estás interpretando, primero en ti, y luego para que lo puedas transmitir a las demás personas. Para eso hay mucha información por ello, ¿no? Y yo cité a Epicteto porque Epicteto genera una base muy, muy sólida. Yo justo ahora tengo este libro que acá les voy a mostrar, Cómo ser un estoico. Yo les hablaba del estoicismo. Esta filosofía justamente se basa en esa sencilla frase, cómo yo interpreto lo que me pasa. Y la filosofía, hay disciplinas de la psicología que han tomado esta teoría del estoicismo y se han basado para hacer unas nuevas técnicas, unas nuevas teorías psicológicas, ¿sí? Y por último, ¿no? Lo que tú decías, y aquí hay un libro también que dice eso, que dice, nada es tan terrible. ¿Qué quiere decir eso? Que en la vida nada es terrible como parece, nada.
Nada es absolutamente terrible. ¿Dónde está lo terrible? Está adentro. Un día un maestro me dijo, Gary, en la vida no te van a pasar cosas buenas o malas, esto no existe. Lo único bueno o malo está dentro de ti, no afuera, me decía. Porque lo que es malo para ti, para otro es bueno. Lo que es bueno para ti, para otro es malo. Afuera no está lo bueno o lo malo. Lo bueno y lo malo está dentro de ti. Si eso lo aprendes, si eso lo reformulas dentro de ti, lo vas a poder compartir a tus hijos, a tu familia. Así de simple. Si hoy me entendiste que hoy ya mis ventanas no las limpio con un martillo, sino con un trapo es más fácil, entonces eso le vas a enseñar a tu hijo, pues. Es así de sencillo, no nos compliquemos la vida. Si tú cambias, tu generación cambia. Vas a cortar, como decías, ese eslabón, esa cadena que de generación en generación se ha ido transmitiendo. Es hora de cortarla, ¿sí? Acá tengo un scooter, es hora de cortar con el scooter. Gracias. ¿Otra pregunta? Muchas gracias. Voy a dar pase a Alison Anita para que pueda formular la siguiente pregunta. Alison, ¿te encuentras? Por favor, Alison, ¿puedes hola. el micrófono? Veo que nos están siguiendo por Facebook también. Sí. En tal caso voy a continuar con Gerst. Alison se ha desmayado, creo. Ahí se encuentra Alison. Sí, disculpe, no podía activar mi micrófono. Ahora sí, Alison, qué bueno. Se fue otra vez. Alison, ¿dónde estás? Alison, aunque sea, escribe tu pregunta. Hay que adaptarnos, acuérdate. Que sí, pueda reanudar su conexión, pero vamos a continuar y voy a dar la palabra a Gerst Gesell, vamos. para que pueda activar su micrófono y formular su pregunta. Buenas noches, soy alumno del segundo semestre. Excelente, buenas noches. Buenas noches de igual manera. Mi pregunta sería, ¿no? ¿Cuál es el motivo esencial por el que elegiste tú ser líder de tu vida? Ah, wow, qué pregunta más interesante. Tenemos una hora, ¿no? ¿Más? Para contarles toda mi historia. Pues voy a resumir, ¿ya? Gracias por la pregunta. En realidad, miren, hay una pregunta que me hicieron cuando yo pisé la universidad por primera vez. Me hicieron una pregunta y me dijeron, y seguramente te lo preguntaron, ¿el líder nace o se hace? Me dijeron. A ver, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? ¿El líder nace o se hace? Y yo decía, ¿el líder nace o se hace? Yo cuando estaba en el colegio no era líder. Cuando estaba en el jardín, en primaria, no era líder. No era de esos niños que lideraba equipos. Cuando entré a la universidad, empecé a apasionarme por el liderazgo. Empecé a buscar liderazgo. Empecé a despertar mi liderazgo. Entonces ahí entendí que el líder también se hace. El liderazgo también se forma. Que no necesariamente naces. Yo decía, no, yo cuando me hicieron esa pregunta en la universidad decía, el líder nace. Pero en el camino me di cuenta, yo aprendí que el liderazgo se hace, se va haciendo. Es una vocación, es una pasión que tenemos, es algo que te llama, que te busca, que siempre estás en ese camino de liderar. Siempre decían, todos somos líderes. Mentira. Hay personas que sí van a liderar y hay personas que no van a poder liderar. Y eso es normal y natural, eso es flexibilidad, pues. ¿Sí? Hay personas que sí tienen esa cualidad de estar adelante, ser primero, ser el delegado, alzar la mano, estar adelante. Está bien, eso es bueno. Pero hay personas que no les interesa eso y eso también es bueno. A mí me interesaba así, siempre salir adelante, estar presente, leer, busqué, yo hice que crezca eso dentro de mí.
Siempre lo he desarrollado. Las personas que me conocen desde muchos años saben que siempre yo he tenido esa vocación de estar siempre en los equipos, de dar equipos, de siempre, de siempre estar, es como que decir, liderando mis emprendimientos o los equipos o los grupos, o era el que quería exponer, o era el que quería salir, o era el que se ofrecía de delegado, o el que organizaba a los chicos del equipo de fútbol o de básquet. Es decir, siempre generaba ese liderazgo y eso era algo que me gustaba, me nacía. Y eso es también algo importante, ¿no? Tú vas desarrollándolo y te va naciendo, te va apasionando. Empecé a leer, empecé a buscar información, empecé a rodearme de personas que me sumaban. Y actualmente mi equipo de trabajo, mis amigos, son personas o sea, en el mundo en el cual yo me desarrollo ahora, yo veo a mis colegas. Estos señores en todo momento están que buscan un curso, una capacitación, están comprándose libros, están comprándose material, están haciendo entrenamientos, están haciendo talleres, charlas, me mandan un libro, una información. Es decir, el mundo en el cual yo estoy viviendo, estoy desarrollando es un mundo en base al crecimiento, al aprendizaje y al compartir ese aprendizaje. ¿Sí? Yo a mis amigos no los veo y tengo el mejor carro, el peor carro, esas tonterías no, o sea, no es mi mundo. Mi mundo está enfocado en: oye, yo estoy estudiando este curso, esta especialización, esta maestría. Actualmente yo estoy haciendo una maestría. Entonces estamos en ese mundo. Yo aprendo de eso. Entonces, ese mundo es un mundo en el cual desarrollo un liderazgo también. Pero eso es un liderazgo que me permite y me gusta a mí. Por eso decidí estudiar la carrera de psicología. Porque decidí también entender, iba a estudiar maestría en desarrollo humano, pero no la encontraba la que yo quería. Entonces, decidí estudiar por eso psicología como una carrera. Me tomó 5 años. Porque yo tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Recuerdo que trabajaba de lunes a viernes, dictaba clases los martes, los miércoles, jueves, en las noches, y tenía tiempo los lunes y viernes para mí, y tenía que estudiar sábados y domingos la segunda carrera. Y eso, como te decía, es hacer la tarea, pues. Ese es hacer la tarea. Y tenía que estudiar. Durante 5 años solo tenía martes y viernes libre, a partir de las 6 de la tarde, porque yo trabajaba. O sea, no tenía vida. Pero me gustaba, yo quería hacerlo, aprendí mucho, me desarrollé y de esa manera pude llegar hasta hoy. Entonces, el liderazgo se nace sí, pero también se hace. Y yo lo hice en mí, lo desarrollé, me inculqué, me puse la tarea y me reté. El día que renuncié a mi primer trabajo donde yo estaba nombrado de por vida, renuncié a ese trabajo, dije, voy a ver de qué estoy hecho, voy a ver que todo lo que he aprendido me sirve. Y cuando di el salto a la SUNAT, en ese momento dije, extraordinario, lo hice bien, gané, hice muchas cosas, y de ahí tuve que dar otra decisión más, decir, salgo de la SUNAT y me dedico a emprender, a hacer lo que me gusta, lo que amo, lo que me apasiona. Me tomó 10 años entenderlo. Gran parte de mi vida fue empleado, lo disfruté, o sea, gocé esa etapa. No sé por qué estigman mucho al empleado. Y si esa etapa fue una etapa en la cual yo di lo mejor de mí, hacía sonreír a mi equipo de trabajo, les llevaba siempre una buena motivación, inspiraba a todos. Si tú le preguntas a alguien que ha trabajado conmigo, te va a decir, Gary siempre motivaba al equipo. Y era el mejor empleado en ese momento. Tal vez no el mejor, pero era el que más disfrutaba de lo que hacía. Cuando salí de esa etapa, decidí ya ser más independiente, también lo disfruto. No estigmaticemos las etapas, por favor. Si tú lo disfrutas, si te gusta, adelante, hazlo con pasión, sea lo que sea. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Pero el liderazgo, yo estoy seguro que tú lo puedes adaptar y lo puedes generar en tu vida si tú quieres. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias. Una gran experiencia suya y que nos motiva a todos a seguir ese camino y mejorar. Tenemos 3 preguntas más. Voy a contestar. Acá hay Alison, creo que levantó la mano. Sí, Alison Anita, que realizó la pregunta anterior. ¿Ahora sí está bien tu conexión? Sí, ¿me logran escuchar? ¿Ahora sí? Sí. Excelente, muy bien. Bueno, en sí, en primer lugar, agradecer mucho esta ponencia porque al menos en mí me ha generado muchos ánimos, muchas ganas de cambiar quizás algunos aspectos de mi vida
quizás no estaban bien y no llenarme de imposibilidades, sino tener posibilidades y saber que quizás en la vida hay muchas cosas que yo me generé de imposibles, pero en realidad no lo son, que si lo quiero lo puedo hacer, lo puedo lograr. Así es. Pero ahí viene una cuestión que me está dando muchas vueltas la cabeza, que era acerca de esta palabra que es adaptación mental. A mí me gustaría saber más o menos por qué o qué factor influye para que unas personas se adapten mucho más rápido a la situación y a otras personas les cuesta muchísimo adaptarse. ¿Por qué sucede esto? Me gustaría saber. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Alison. Qué bueno escucharte ahora. Apertura mental, esa es la respuesta. Apertura mental. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de su vida ellos han experimentado, han vivido y han desarrollado experiencias de vida que les ha permitido comprender y entender que la vida es un constante cambio de bienes, de vaivenes, de cosas que pueden ir cambiando en todo momento. Cuando la vida, a lo largo de mi aprendizaje, desde pequeñito hasta hoy, yo he podido desarrollarme en un ambiente, por ejemplo, familiar, donde he podido ser siempre, he podido ver que las cosas cambian, hay muchas cosas que pueden estar bien, estar mal, y yo me he ido adaptando, mi familia también me apoyó en ese aspecto, hemos podido salir adelante de las situaciones, he aprendido de que la vida, hay cosas buenas, hay cosas malas, en la vida que un momento me puede ir bien, un momento me puede ir mal, es decir, mi experiencia de vida es un factor clave. Mis primeros maestros de vida es un factor clave. La manera como mis padres tomaban la vida es un factor clave. La manera como mis amigos tomaban la vida es un factor clave. ¿Te das cuenta? Entonces, hay personas que sí, tienen eso más, o dicen a veces, oye, tú relajado, a ti la vida no te afecta. Oye, a ti, o sea, se te cae tu casa, se quema, se incendia tu casa, pierdes dinero y no como si nada. O sea, ¿por qué? Una parte de eso, ¿ya? Una parte, ¿sí? Un porcentaje es genético. Otra parte es el aprendizaje, pues que te decía, ¿no? Es el aprendizaje realmente que tenemos, que hemos las experiencias de vida, cómo nos hemos ido formando, cómo hemos ido aprendiendo durante la vida. Porque tus experiencias de vida son diferentes a las mías y a las de todos nuestros compañeros. Cada uno ha pasado diferentes circunstancias que algunos los ha limitado y algunos los ha aperturado más. ¿Me entiendes? Te cuento un caso, yo cuando era pequeño, aproximadamente 6, 7 años, fui a visitar a mis abuelos y cuando yo estaba en la puerta de pronto salió un animal, un gallito, un gallo, y me correteó, pero como no te imaginas, a los 7 años, hasta que yo caí a un hueco a una zanja que estaban haciendo de desagüe. Eso me limitó tanto por muchos años que yo tenía un miedo de acercarme a las gallinas, a los gallos, hasta que ya tuve, creo, 15, 16, 17 años. Tenía un temor, eso me limitó mucho. Pero yo veía a mis primos, a mis primas, que normal, agarraban a las gallinas, a los gallos, y aunque les querían patear, se los enfrentaban. Porque nadie me dijo, nadie me enseñó esa situación, nadie me dijo, ¿sabes qué? Mira, esos gallos te pueden patear, sino que me sorprendió